Ya nos acompaña el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich. Muchísimas gracias por venir. A ustedes, Damián. Muchas gracias. Comencemos por esta denuncia que hace la expresidenta. ¿Están persiguiendo al kirchnerismo? ¿Los están espiando, como denuncia la expresidenta? No, por ahí la presidenta cree que controlamos la justicia como ellos lo controlaban, pero no es de ninguna manera el caso. Creo que hay que hacerse cargo, ¿no? Venimos diciendo esto desde el 10 de diciembre, lo dijimos antes. Particularmente vos y yo nos conocimos hace muchos años con el caso Skanska, con lo cual no es algo nuevo esto. José López estaba... Para aclarar, ¿no? Usted fue uno de los primeros denunciantes del caso Skanska. Sí, no éramos valijeros. En esa época estamos denunciando... Investigamos el diario Perfil. Sí, exactamente. Y además vos sufriste el tema de la persecución porque entraron a tu casa, me acuerdo, en su momento por la investigación. Así que la verdad es que creo que hay que hacerse cargo. Creo que la presidenta tiene responsabilidad por complicidad u omisión, pero tiene, y lo dijimos en ese momento, y escribí, y se puede encontrar en internet, que Skanska era solamente la punta del iceberg del manejo de los fideicomisos públicos, que había mucha corrupción, y estamos hablando del año 2006. 10 años después, vuelan valijas con dólares, yenes, yuanes. Entonces, creo que hay que hacerse cargo, y la presidenta tiene que hacerse cargo, que secretarios de Estado que estuvieron con ella y su marido 12 años, tienen millones de dólares, para ser claros, 10 jardines de infantes que no se construyeron en Argentina porque se los llevó a su casa el señor José López. Y eso es, repito, la puntita del iceberg. Ahora, de todos modos, la denuncia que hace la expresidenta es que 6 agentes de la Policía Metropolitana fueron descubiertos en un puesto de control policial en Río Gallegos, diciendo que inicialmente eran turistas y que efectivamente venían de hacer un procedimiento en el Calafate y que no se sabía exactamente qué estaban haciendo ahí. La verdad es que no voy a opinar. Lo que quiero decir es que no hay ninguna persecución política. ¿Pero te parece creíble la versión o no? La verdad que no, porque sinceramente la Policía Metropolitana hoy, digamos, depende de otro gobierno y no veo, si hubiera necesidad habría otros recursos, ¿no? Que tiene la justicia a disposición. En su momento la Policía Metropolitana se utilizó porque la Policía Federal no respondía a los jueces en hacer los operativos en Santa Cruz. Fue por eso que en algún momento la misma justicia federal dictaminó uno de los jueces que fuera la metropolitana. No es el caso en este momento porque la Policía Federal le responde a la justicia. Y ministro, ¿y desde el gobierno ya se maneja una versión sobre lo que pudo haber pasado con esta violenta entrada a la casa de la familia Kirchner? No, la verdad que no particularmente, yo personalmente no lo tengo. Estamos preocupados porque no es solamente ahí, también en las últimas horas el ministro Federico Salvay ha sufrido un ingreso a su casa también. Así que la verdad es que hay claramente una búsqueda de amedrentar a través de este tipo de cosas. Pero ¿por qué es creíble lo de Salvay y no lo de...? No, yo no dije que fuera creíble, digo que también ha habido un ingreso, no dije que fuera creíble, dije que lo que iba a decir ahora es que creo que es importante que la justicia investigue todos los hechos de violencia que de alguna manera se crea que pueden buscar amedrentar Ahora me tomo sobre esto que habla de la justicia. ¿Hay a su entender, alguna suerte de llamativo despertar de la justicia? Digo porque miembros del actual gobierno, estando en la oposición, denunciaron durante muchos años distintas cuestiones. Sí. Y da la sensación que ahora que el kirchnerismo ha perdido poder, avanza la justicia. ¿No hay una llamativa lentitud? Diego, a mí lo que me parece es que lo que está claro es que la sociedad quiere explicaciones, sobre todo a partir de lo que pasó con el ex secretario de Estado, José López, sí, y que se encontró... No, en eso estamos de acuerdo. La pregunta es, ¿qué pasa con la justicia? No, por eso creo que eso ha generado una presión social diferente hacia la justicia y creo que eso puede acelerar y ojalá lo haga, porque acá hay que separar algo que me parece muy importante y lo repito mucho porque creo que lo dijimos en su momento también cuando hicimos la denuncia de Skanska. No es que todo el kirchnerismo es corrupto, pero justamente la justicia tiene que actuar para que separemos los kirchneristas corruptos de aquellos que no lo son, de aquellos que defienden ideas, conceptos, ideologías porque las creen, de aquellos que las usaron para generar un relato y aprovecharse y llevarse recursos de todos los argentinos. Esa es la importancia de la actuación de la justicia en este momento, que es una demanda social.
La gente está harta de la impunidad con la cual se vivió en la Argentina en los últimos años, porque todos sabíamos esto. Sí. La investigación de Skanska. No me está respondiendo la pregunta. Sí, le estoy respondiendo. Le estoy diciendo todos celebramos que actuó la justicia, en eso estamos todos de acuerdo. Pero es que no actuó todavía la justicia. La pregunta está es, empezando a actuar, no ¿qué actuó? pasó que durante tanto tiempo no actuó? Bueno, habrá que averiguar qué es lo que pasó, porque claramente esto también lleva a lo que inicié diciendo, que es, había un control y una presión del gobierno para que las causas no avanzaran. José López tiene causa de denuncia personal mía y de Adrián Pérez, conjunta, en el 2006 por el caso Skanska. José López, el señor Daniel Cameron, que era el secretario de Energía, Fulvio Madaro, que estaba en Enargás, el señor Ulloa, que estaba en Nación Fideicomiso. Renunciaron por esa denuncia, Ulloa y Madaro, en realidad fueron relocalizados, pero tanto Cameron como López siguieron mucho tiempo siendo secretarios, López hasta el final de la gestión. Hablando... Sí, Santi. Sí, quería hacer una pregunta hablando del tema de la justicia. Si vos descartás que el gobierno tenga operadores en la justicia, porque desde las propias filas de Cambiemos, Carrió denuncia que Daniel Angelici, que es un hombre de íntima confianza de Mauricio Macri, opera en la justicia para activar o desactivar algunas causas. Yo creo que es difícil que eso hoy ocurra. Yo creo que hoy hay presiones de otro tipo. No creo que la misma composición judicial que era controlada por el kirchnerismo sea tan fácilmente transferible. Bueno, pero ha pasado con otros gobiernos. La justicia en general se mueve. Me preguntaste, yo te contesto. Me parece a mí poco creíble que sea tan fácilmente transferible y de hecho me parece que está reflejándose eso, que hay otro tipo de presiones. Me parece que hay una presión social hacia la justicia que es distinta a la que había hace 6 meses, como le decía recién a Diego. En el marco del avance de la justicia, justamente hoy se trasladó un poco la discusión a diputados ante la situación de decidir si finalmente la justicia podría o no allanar la casa de Julio De Vido. Finalmente se decidió que sí, pero hubo un tenso cruce entre los diputados Fernando Sánchez y Diana Conti. Lo vemos. Aclaradas las cosas, y a pesar de que la diputada Conti puede seguir gritando, vamos a discutir la procedencia de este proyecto. Diputada, por favor. Diputada, por favor. Vamos a discutir la procedencia de este proyecto y la vamos a fundar, presidente. Porque efectivamente la Constitución Nacional, ya lo dijo el diputado Tonelli, establece expresamente cuáles son las prerrogativas que tenemos los diputados para poder defender la Constitución a los representantes del pueblo. No defiende la Constitución a ningún investigado por corrupción. La Constitución no defiende delincuentes. Les da derecho de defensa. Ustedes están pagando la campaña sucia con guita de las corporaciones y devolviendo los favores. Así que Sánchez, te digo, ha finalizado. Te digo, Sánchez, que la vuelta de la vida gira y te vas a tener que meter la lengua donde ahora diputada. No tenés pelota para metértela. Gracias, diputada. Bonito ejemplo el de la diputada Una auténtica Conti. Diana Conti, igual, hay que decirlo. Ahora, ministro, al margen del exabrupto y la discusión, había un argumento atendible de los diputados de la oposición. Decían, el juez de la causa no le pidió al Congreso de la Nación autorización para allanar y sin embargo se votó eso. Y lo interpretaron como que el Congreso estaba presionando precisamente a un juez federal. No, hay un escrito que leyó el diputado Tonelli durante el debate en el cual el abogado del exministro De Vido, a pesar de que De Vido negó esto, pero el abogado del ministro De Vido pedía no ser allanado por los fueros. Igual son dos cosas distintas. Claro. No es un pedido de autorización al Congreso, que era el mecanismo institucional que se requería. Pero el abogado pedía ser protegido por los fueros, por lo tanto lo que el Congreso quiso expresar es que los fueros no evitaban que siguiera la investigación. Básicamente esa fue la razón por la cual se fundamentó el pedido del proyecto que impulsó el diputado Tonelli. Quería preguntarte... Se volvió algo más bien simbólico este allanamiento, digamos, no tiene mucho sentido. Lo dijo el mismo diputado, pero lo que nos parece importante, atendiendo a algo que también creo que plantea Diego, es plantear una cultura diferente respecto a esto. Porque queremos terminar con la impunidad y nos parece que hay que mandar señales claras. Lo dijo el diputado Tonelli. Probablemente no se encuentre nada en el allanamiento, aunque sería bueno saber, digamos, los bienes que tiene De Vido, si se corresponden al nivel de ingresos que tuvo De Vido.
Porque esto también es relativamente fácil de comprobar. Entonces, el allanamiento hasta puede servir para eso. Pero lo que quiero decir es que, aunque no se encuentre nada, el gesto y la señal de que los fueros en la Cámara de Diputados no protegen a los funcionarios es importante, porque la Cámara de Diputados se ha convertido también en un lugar de refugio para exfuncionarios y la de senadores para expresidentes. Te quería preguntar, hablando de las señales, ¿no? Ustedes están pidiendo, todo el gobierno, que la gente confíe en el país y de hecho lanzaron un blanqueo. Quería preguntarte si vos y los demás ministros que tienen plata en el exterior, si están evaluando traer ese dinero como señal justamente de confianza en el país. Aclaremos, en mi caso son $22.000 en acciones, siempre declaradas, y $17.000 que tengo en la época que estudié 2 años en Estados Unidos, abrí una cuenta y la mantengo. Estoy pensando en traer los $17.000, no lo de las acciones, porque no es un buen momento para venderlas. Entonces, podemos discutirlo con Ignacio después, pero no es un momento para venderlas. Entre otras, tengo acciones de empresas argentinas compradas allá, porque en su momento... Y bueno, dijo Ignacio que era un buen momento, sí. Hoy estamos festejando. Pongámonos de acuerdo. No, son acciones argentinas. YPF no es un buen momento para venderla. Tengo acciones de YPF y no es un buen momento pero para venderla. No confiamos en que va a andar mejor. Están todas declaradas. Pero hay ministros que tienen mucha más plata. Me preguntaste por mí. No, por todos. Yo creo, hay algunos ¿No que sería una buena señal que el gabinete se comprometiera a traer la plata? Yo la plata que tengo en efectivo la quiero traer para invertir, y particularmente voy a invertir en ganadería. Es más detalle, para ser bien transparente. Creo que hay que apostar a la ganadería. Pero lo que hace cada ministro me parece es una decisión personal. Hay ministros que ya han hecho el cambio, han comprado bonos. Ahora, otros. pero no lo hablaron entre ustedes, digo, como mensaje Parece que político. es una decisión personal, Jessica. La verdad que, creo personalmente... Para el que lo ve de afuera, vos decís, es una decisión personal. Pero es un funcionario de primera línea del gobierno que tiene su plata en el exterior, que la tenía antes y que si la trae a la Argentina es porque se supo. Perdón, Jessica, y también tenemos el ejemplo de Carlos Melconian, que él dijo, yo tengo plata afuera y también voy a seguir teniendo plata afuera. El presidente del Banco Nación sostiene que va a seguir dejando sus ahorros afuera del país. Es mucho más lo de Melconian, porque además le hizo juicio por el tema de los fondos buitres. Al Estado. Al Estado Nacional. Yendo a la pregunta de Jessica, ¿por qué digo lo del análisis personal? Porque cada uno sabe en qué está invirtiendo y cómo fue la inversión. Digamos, la verdad que uno ahorra también pensando en el futuro de sus hijos, que es parte de lo que planteó Carlos. Y hay que ver si es el momento para dejar. Pero dicen que el futuro del país es en Argentina, por eso repatriar capitales Marcela, mediante el blanqueo. Marcela, yo lo voy a traer y hablo de mi persona. Lo que quiero es que en todo caso hablen con cada uno y les pregunten cuál es el rendimiento que esperaba la inversión. Porque, pero no hay decisión política más de fondo, digamos, del gabinete, de lo que debe hacer un gabinete y de las señales que tiene que mostrarle al resto de la población, más allá de que entiendo que cada uno personalmente puede tener sus propias inversiones. La señal que está mandando el gabinete es el trabajo comprometido de tratar de resolver los problemas que recibimos y de hacer que a partir de la resolución de esos problemas Argentina crezca y que no solamente el gabinete esté motivado a traer los fondos, que ya está, porque créeme que hoy ser político honesto en la Argentina no es un buen negocio. ¿Tá? ¿Vos sabías, Esteban, que... Perdón, pero entonces, me parece importante, me parece muy importante que se entienda que la vocación nuestra es que se invierta en Argentina. En ese sentido creo que por lo menos yo estoy trayendo el dinero. Hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Desde el gobierno. Pero lo hago todos los días, en forma transparente, creo que lo hacemos. No digo todo el gabinete, no usted, ministro. Pero todo el gabinete predica con el ejemplo en ser austeros en cómo nos conducimos, en ser transparentes en nuestros manejos, en declarar todas las cuentas, en presentar las declaraciones juradas, con lo cual... Bueno, pero ahí tenemos una disidencia, y de hecho hay varios dirigentes del kirchnerismo que están detrás de cámara, van a estar un ratito, que dirán... pero el presidente Mauricio Macri no declaró en sus declaraciones juradas a las cuentas que aparecieron en los Panama Papers, en la empresa. No, lo que no declaró era que era miembro de un directorio por una empresa, pero no eran cuentas, separemos, ¿no? Por eso, y entonces el presidente Macri además trajo hay una carencia de transparencia. No, ¿por qué? ¿Porque no estaba declarada? Bueno, pero porque, le explicamos, también, la empresa esta lo había puesto como director el padre, una empresa que no tuvo ningún funcionamiento, ya se aclaró el tema. Está la justicia. Pero existe eso. Está bien, perfecto. Y está la justicia y el presidente dijo, estoy a disposición de la justicia. No adujo fueros, nada, cosa que hicieron otros. Y tampoco dijo que había persecución política cuando alguien llegó a eso a la política, ¿no? Son diferentes actitudes de presidente y expresidentes. Pero ¿te sorprendió enterarte de que Mauricio era parte de una empresa offshore y que tenía cuentas en la Bahamas? verdad que no me sorprendió porque la verdad que confío plenamente en Mauricio Macri. Yo quería retomar un poco lo que dijo Diego y preguntarte, Esteban, si no te hace ruido que Melconian
haya cobrado bonos, haya hecho un juicio al Estado. Personalmente no. ¿Tampoco te hace ruido que Aranguren tenga acciones de Shell y sea el ministro de Energía y decida sobre el área? Fue presidente de Shell en Argentina, ¿no? Sí, pero... Bueno, por eso recibió las opciones. Ya que trajiste a Aranguren, escuchemos, estuvo esta semana, ayer en el Senado de la Nación, hablando sobre la política tarifaria y de una explicación sobre por qué se llegó a este estado de nivel de tarifas que después tuvieron que bajar. El concepto de tarifa social es un concepto móvil, es decir, estamos también aprendiendo sobre la marcha. Escuchamos muchas veces en la campaña al presidente Macri decir que venían con el equipo más preparado, más formado, y no sé si la frase "estamos aprendiendo sobre la marcha" encaja con la promesa. Si agarrás esa frase particular, te la... Es que venía, no está descontextualizada, venía explicando... No, pero si la completás, sí. ¿Por qué? Porque la verdad es que en muchos casos la distribución que se ha hecho de las facturas tienen ajustes diferentes provincia por provincia. Eso es lo que quiere decir. Nosotros estamos trabajando con sistemas de información. O sea, el sistema está muy dividido. Heredamos un sistema que pasó de ser superavitario exportador a ser importador, además con alto nivel de corrupción, ¿no? O sea que pagamos muy caro. Entonces, lo que estamos trabajando, y lo digo porque además personalmente lo tuve que hacer, y esto lo hicimos público con los clubes deportivos, es trabajar caso por caso, dado que, por ejemplo, la tarifa eléctrica depende de miles de organizaciones cooperativas. Mencionaste, perdón, los clubes de barrio. Ahora hay muchas escuelas del país, especialmente en el sur, que están teniendo problemas para poder mantenerse abiertas precisamente por el impacto de las tarifas. Estamos escuelas de la gestión privada. Gestión pública la paga la provincia o el gobierno nacional, depende del caso, porque nosotros también damos subsidios directos. Estamos trabajando en las escuelas. Son chicos que van a la escuela. No, por supuesto. No, pero hago la aclaración. Estamos trabajando con el sector privado, no, porque si no parecería que no pueden resolver ni siquiera pagar la cuota. También están haciendo movilizaciones en las universidades en todo el país por este tema. El presidente se comprometió y estamos ya está resuelto el conflicto que en su momento se quiso crear alrededor de la falta de recursos para las universidades, cuando, repito, algo que ya dijimos, pero que recibimos un sistema universitario con 3 meses de deuda y lo tenemos hoy pagado al día. Las universidades se debían 2 cuotas de las becas de los estudiantes y no solamente pagamos esas 2 cuotas, sino también las tenemos al día. Lo que pasa, ministro, que lo que dicen las universidades, según uno puede escuchar y entender, es que la plata que ustedes le han girado no alcanza ahora con este tarifazo. Tenemos toda la factura, así que es imposible porque hemos visto la factura. Dígame qué universidad y hablamos puntualmente de esa, pero todas las universidades están al día con la factura. Nos han enviado la factura, así que lo hemos visto. Nos han enviado la factura para que podamos cubrir absolutamente la totalidad de los recursos. Agrego algo que es la primera vez que se hace en la Argentina, que es hemos destinado una partida específica para los hospitales universitarios, que también demandaban sobre todo equipamiento. El Hospital de Clínicas no tiene un tomógrafo. No le funciona ningún tomógrafo. Así se recibió el Hospital de Clínicas, además de una necesidad de mantenimiento importante. Lo que quiero decir es, estamos trabajando, y esto es lo que quiso decir el ministro Aranguren, para atender personalmente, porque, repito, el sistema está muy fragmentado, entonces hay que trabajar cooperativa por cooperativa, cómo cada cooperativa lleva la tarifa a cada uno de sus usuarios. Y eso varía de una provincia a la otra. Pero ahí la pregunta es, ¿por qué no lo vieron antes? Digamos, ¿sabían que el sistema era así? ¿Había cierta preparación antes de asumir el gabinete? ¿Entendían cómo funcionaba? Ganamos la elección el 22 de noviembre y pero tenían intención de ser gobierno desde bastante antes. Entiendo que tenían alguna preparación previa. previa. El acceso a la información no la teníamos antes. Pero sabían cómo funcionaba el sistema, por lo menos. O sea, digamos, y no se dieron el tiempo tampoco de entenderlo antes de subir las tarifas. No, es que lamentablemente la situación demandó de una decisión de este tipo. Nosotros, y esto lo dijo el presidente cada vez que... Nosotros asumimos con la responsabilidad de tomar decisiones que sabíamos que son difíciles, pero que si no la tomábamos la situación era mucho peor. Entonces la verdad es que sí hubo que tomar decisiones y que tenemos que ir haciendo ajustes de esa decisión a medida que vamos... Perdón. Sí, no te iba a preguntar si a vos te consultaron, si te consultó Aranguren, el impacto que iba a tener esto en colegios. Absolutamente, y en las universidades también. Antes de aplicar el tarifazo. Sí, ahora, con estos tarifazos, ¿por qué se congeló el boleto gratuito estudiantil en la provincia de Buenos Aires? Que por ahí para muchos chicos que termina siendo un aliciente sabiendo que el costo del colectivo aumentó, las tarifas en su casa aumentaron. ¿Qué quiere decir que se congeló, perdón? ¿Qué quiere decir que se congeló?
Dijiste, se congeló el boleto estudiantil. No, la discusión en la provincia de Buenos Aires por el boleto gratuito estudiantil porque se heredamos congeló. una provincia absolutamente fundida que no tiene recursos para financiar el boleto estudiantil. Fue una promesa absolutamente demagógica de un gobernador que desadministró la provincia o mal administró la provincia de una manera grosera, que la dejó con 15% de déficit y que encima hizo promesa de campaña que no tenía forma de pagar. Entonces, ese fue el problema por el cual la ministra Vidal tuvo que tomar la decisión de congelar un debate que no tenía sentido darlo ahora, porque no tenemos recursos para pagarlo. Tomemos que es una mala administración la de Scioli, tomo tus palabras. Se carga sobre los alumnos esa mala administración en todo caso. Sobre todos los ciudadanos. La mala administración de la provincia de Buenos Aires la ves en los que sufren las inundaciones, la ves en los que tienen accidentes de auto por las malas rutas, la ves en las escuelas que se cierran porque no tienen la infraestructura necesaria, el mantenimiento necesario, lo ves en los malos salarios docentes que generan problemas también. O sea, la mala administración no la sufren solamente los estudiantes, la sufren todos los bonaerenses. Ahora, ministro, y también, lamentablemente, educación, en el tema energético, también la mala administración del sistema energético del señor Julio De Vido, que dijo hay que hacerse cargo de lo que hicimos estos 12 años, él se tiene que hacer cargo de algo que venimos diciendo, lo dijeron todos los secretarios de energía anteriores, que hay una muy mala política energética. Hay un barco ruso de gas que no sabemos dónde existe. Entonces digo, ha habido muchos problemas de los cuales se tiene que hacer cargo ese señor que está atrás en la foto. Entonces, me parece que es importante que entendamos que no es que sufren un sector. La mala política impacta a todos los ciudadanos. Lamentablemente, nosotros tenemos que lidiar con eso y estamos seguros de que vamos por el buen camino. Estamos seguros de que vamos a estar mejor. Pero estamos atravesando la etapa en la cual tenemos que corregir esos problemas que tenemos y que arrastramos. Te puedo preguntar por los tiempos. Antes de que avances, hoy una de las noticias del día fue el examen, el bochazo enorme en la Universidad Nacional del Cuyo de los ingresantes de la Facultad de Medicina. ¿Cuándo se va a terminar esa fotografía? Digamos, pensando en el proyecto educativo. Literal, o sea, realmente en 15 años más o menos. Si somos exitosos en 15 años. ¿Pero qué se está haciendo para mejorar la calidad educativa? Vamos por partes. Pero, ¿por qué en 15 años? Primero, y contesto qué es lo que estamos haciendo para que en 15 años... En 15 años, porque para que todos tengan las mismas oportunidades de llegar a un examen de ingreso universitario, tienen que atravesar todo un sistema nuevo. Porque el sistema actual no está preparándolos a los jóvenes. Está pensando en los futuros alumnos. En los que van a entrar ingresando hoy. A la sala de 3. Por eso digo 15, a los 18. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos primero, una política que estamos enviando un proyecto de ley al Congreso, que ya se envió, de obligatoriedad de la sala de 3 años. ¿Por qué la sala de 3 años? Porque 3 años de educación inicial, está demostrado por estudios que se han hecho en Latinoamérica y en el mundo, tiene un alto impacto en la igualdad de oportunidades al llegar al primer grado. O sea, mejora la posibilidad de que inclusive niños que vienen de hogares con más necesidades, con padres que no tienen alto nivel educativo, tengan las mismas oportunidades de graduarse del secundario. En el primario estamos trabajando mucho en la formación docente. Hoy tuve un encuentro con formadores de todo el país en el INFOT, en el Instituto Nacional de Formación Docente. Estamos relanzando el programa Nuestra Escuela, que es un programa que lanzó el gobierno anterior, pero que estamos relanzando con una mirada más de didáctica y de pedagogía, de la práctica docente. Queremos que se mejore porque cuando un joven llega a la universidad, como dijo la UBA, sin comprensión lectora, no es culpa ni de la universidad ni del secundario, es culpa de un primario que no le enseñó a leer. Lo que pasa es que, ¿cuál ha sido la política? Pasalo, aunque no sepa. Pasalo aunque no sepa. Pasalo aunque no sepa, pasalo aunque no sepa, le das el título de secundario, va a la universidad y el pibe no pasa el ciclo básico. Más del 60% de los pibes que van al ciclo básico no lo atraviesan, nunca llegan a la universidad. Entonces tenemos que hacernos cargo de ese problema, porque el problema que tiene el decirle a un chico, pasá aunque no sepas, es que le estás diciendo al maestro, no me importa tu trabajo. Porque si no importa si el pibe aprendió, tampoco importa si el maestro enseñó. Y a nosotros nos importa que los maestros tengan la posibilidad de enseñar. Para eso hay que darle más herramientas y por eso es importante la formación docente. Y por último, trabajar con las universidades. Porque la universidad no puede ser un testigo casi privilegiado de lo que está pasando, como si fuera una especie de oráculo, sin hacerse cargo, que tiene un rol que jugar. Entonces estamos por lanzar en pocos días más un programa en donde vamos a articular la universidad con el secundario para mejorar las posibilidades de los estudiantes secundarios de llegar a un título universitario. Hoy solamente 1 de cada 10 jóvenes llega a un título universitario. ¿Qué van a hacer con las universidades que generó el kirchnerismo y que se llenaron un poco de militancia kirchnerista
sobre todo en la provincia de Buenos Aires. O sea, la militancia no nos preocupa. Nos preocupa que las universidades funcionen como universidades. Así que están siendo tratadas igual que el resto. Había 2 universidades que tenían proyecto de ley sin haberse iniciado el proceso de normalización, 3 en el conurbano y 2 en otras provincias, y nombramos a los rectores normalizadores para poder avanzar y que crezcan. Así que, como dijimos al principio, vamos a dejar el gobierno con más y mejores universidades de las que recibimos. Una es la de San Isidro, otra es Almirante Brown, y la tercera es la de Areco, la de San Antonio de Areco. Ministro, cuando hablaba de 15 años de proyecto para cambiar, ¿también se imaginaba 15 años de gestión de Cambiemos? No, ni siquiera de ministro, no te preocupes. Cada 15 años de ministro sería todo un récord. No, pero creo que sí es muy importante también algo que lleva a esto, y por eso también vamos a lanzar un proceso de diálogo muy plural, como lo estamos haciendo. La primera decisión del gobierno, de mi ministerio, fue recorrer cada una de las 24 jurisdicciones, las 23 provincias de la capital federal, sentarme con los equipos en cada capital de provincia para discutir el camino a seguir estos 4 años. Y firmamos, en febrero, pasó un poco desapercibido, aunque el presidente lo destacó en el discurso de apertura de sesión de la Cámara de Diputados, o de la Asamblea Legislativa, un acuerdo, el acuerdo de Purmamarca, donde pusimos los 3 años, formación docente, articulación con la universidad, evaluación, etc. Así que lo que sería importante es que durante estos próximos 15 años haya un seguimiento de la política, o sea, que haya una política que está consensuada y que el cambio de gobierno no genere un cambio de política. Gracias, ministro, por acompañarnos, por su tiempo, por responder nuestras preguntas. Sabemos que está muy ocupado y esperemos que se siga avanzando. Incluso los que no le dejan responder todas las preguntas. Muchas gracias a ustedes y siempre a disposición. Gracias. Los felicito por el programa, además. Bueno, muy amable, gracias.